Bienvenidos a todos ahora en este nuevo día de capacitación, en este nuevo mes de capacitación. Bienvenidos a la quinta sesión. En este caso, lo que vamos a ver, es la sesión 5, es el manejo del lechón al nacimiento y al destete, y como ya les comentaron, ¿no? El curso se llama Producción de Cerdos de Traspatio. Entonces, como todas las reuniones anteriores o sesiones anteriores, vamos a recapitular un poco en cuestión de lo que vimos en la sesión pasada. La sesión pasada vimos el manejo sanitario y lo dividimos en dos temas. El primero es las enfermedades más comunes que afectan a los cerdos. Aquí yo les comentaba que un cerdo sano es un cerdo más productivo y que al criar cerdos es muy importante darles tratamiento si hay alguna enfermedad, pero es más importante prevenir enfermedades que puedan estarlos afectando. Y yo les comentaba la sesión pasada que hay enfermedades que, por ejemplo, las producen virus, que ahí no podemos hacer mucho para tratar esa enfermedad, pero sí podemos hacer mucho para prevenirlos. Entonces, estas enfermedades nos las pueden dar, por ejemplo, malos manejos, fallas en la alimentación, problemas infecciosos, y que cuando no los cuidamos podemos desencadenar enfermedades. Y que estas enfermedades nos pueden causar pérdidas económicas, que es lo que al final de cuentas no queremos. En este caso puede darse por la muerte del animal, porque tengamos fallas reproductivas o porque se reduce el crecimiento. Muchas de las enfermedades donde los animales al estar enfermos no comen. Entonces, si el animal no come, pues o pierde peso o deja de ganar peso o gana muy poquito peso, entonces eso nos está también causando pérdidas económicas. Yo les comentaba que hay muchas enfermedades que podríamos estar hablando muchas horas en cuestión de enfermedades que afectan a cada uno de los sistemas o de los órganos, pero yo las englobé dependiendo de cómo estaban afectando a los animales y en qué órganos o el curso de su signología, cómo se daba, las podíamos dividir en problemas digestivos, problemas respiratorios, problemas en piel, problemas reproductivos y enfermedades o problemas nerviosos. Entonces, yo ahorita, bueno, más bien les hablé la sesión pasada de algunas enfermedades, en general de las que más podían estar afectando a los cerdos. Entonces les decía que, por ejemplo, de problemas digestivos vimos 8 enfermedades, algunas causadas por parásitos, por ejemplo, como la coccidiasis, otras causadas por virus, como la gastroenteritis transmisible y la diarrea epidémica porcina, y otras causadas por bacterias, como la enterotoxemia, la disentería porcina, la enteritis o la salmonelosis. Les comentaba también que, por ejemplo, las 5 primeras eran enfermedades que podían afectar a otros animales, o sea, de otros tamaños o de otras edades, pero que la mayor mortalidad la teníamos, por ejemplo, en los animales recién nacidos o dentro de los primeros 21 días después del nacimiento. Les comentaba también que había de estos tipos de enfermedades que podían estar afectando al humano, por ejemplo, como la salmonelosis, que esas enfermedades se llamaban zoonosis, que la salmonelosis es una enfermedad que podía estarse afectando al humano y que, si bien cursaba mucho con problemas digestivos, había también otros problemas que podían estar asociados. Por ejemplo, con salmonelosis podíamos encontrar problemas, por ejemplo, en articulaciones, problemas también reproductivos, problemas cardíacos, y que se podían cursar con otras enfermedades, ¿no? Que había enfermedades sí muy específicas que tenían un curso de enfermedad muy específico, pero hay otras que se juntaban. Que en problemas respiratorios vimos 7 enfermedades, lo mismo, algunas causadas por virus, por ejemplo, el síndrome respiratorio reproductivo porcino, que es el PIRS, la influenza porcina, que son causadas por virus, y las demás que son causadas por bacterias. En este caso, y bueno, rinitis atrófica, que tenía muchas causas, que era multifactorial, que podrían causarla bacterias, podrían incluso causarla un virus, o podrían incluso causarla malos manejos, ¿no? Por ejemplo, el polvo, por ejemplo, alta concentración de amoníaco, etcétera. Entonces, también les comentaba que, por ejemplo, todas estas enfermedades las podríamos reunir en algo que se llama complejo respiratorio porcino. ¿Por qué? Porque muchas se parecen y muchas de estas enfermedades le abren la puerta a otras enfermedades que, por ejemplo, son secundarias, ¿no?
En los problemas de piel, lo que yo les comentaba, aquí vimos 4 enfermedades. Una de ellas, por ejemplo, la erisipela, es una enfermedad que es una zoonosis, que también nos puede afectar a nosotros, a los humanos. Por ejemplo, la sarna es una enfermedad causada por un parásito. La epidermitis exudativa y la erisipela es una enfermedad causada por bacterias, y el circovirus es una enfermedad causada por un virus. En cuestión del circovirus también nos podría estar causando, lo que era el circovirus, la erisipela, nos podría estar causando problemas reproductivos, y que pues necesitábamos, que muchas de estas las podíamos tratar con limpieza o con desinfección, que más bien podíamos estarlas previniendo, ¿no? En cuestión de los problemas reproductivos vimos también 4, 2 causadas por virus, parvovirus y enfermedad del ojo azul, y 2 causadas por bacterias, pero yo les comentaba que cualquier enfermedad que nos pueda afectar a la cerda y que cause fiebre, podría estarnos causando muerte de embriones o muerte de fetos, y nos podría estar causando problemas reproductivos, ¿no? Por ejemplo, también abortos. Las otras 2, brucelosis y leptospira, eran enfermedades que estaban causadas por bacterias, y que incluso estas 2 eran enfermedades que también podían afectar al humano. Y que estas enfermedades, dependiendo del tercio de la gestación en la cual se afectaran a la cerda, podíamos estar viendo los diferentes signos. Por ejemplo, los que afectaran en el primer tercio de gestación, lo que podríamos estar viendo es disminución en el tamaño de camada, porque estarían el virus o la bacteria o el agente infeccioso que esté entrando, estaría matando a los embriones, y lo que hace como mecanismo de defensa el organismo de la cerda es absorber esos lechones. Entonces, puede ser que sí se fecundaron los óvulos, sí los embriones a lo mejor estaban vivos en un momento dado, pero al momento de morirse, pues los absorbieron. Que si era en el segundo tercio de gestación, lo que hacía, como ya se empezaba a osificar los fetos, lo que podíamos tener eran momias. En un momento que el virus o la bacteria o la enfermedad atacara en el segundo tercio de gestación, lo que hacía el organismo de la cerda es que ese feto que ya tenía huesitos murió, lo que hace es le absorbe el agua, lo deshidrata, y por eso encontramos algo que se llaman momias, que las podemos encontrar de diferentes tamaños dependiendo de cuándo se dio la muerte de ese feto. Y que si lo veíamos en el último tercio de gestación, lo que podíamos estar encontrando eran abortos, eran lechones nacidos muertos, o lechones macerados, o lechones nacidos débiles, ¿no? Entonces, dependiendo de cuándo atacara. Y vimos 2 problemas que cursaban con signos nerviosos. Les vuelvo a recordar, algunas de estas enfermedades cursaban también con signos nerviosos, pero estas eran muy específicas. Una es la enfermedad del edema, que es causada por una bacteria, que una de las características que yo les decía era de que esta bacteria lo que hacía era de que podía estar afectando a los animales cuando había algún cambio. En este caso, por ejemplo, es muy común que encontráramos lechones después del destete, los lechones más gorditos, los lechones más tragones, muertos de repente por problemas de enfermedad del edema. Y en esta también les comentaba de la enfermedad que se llama intoxicación por sal. En este caso, esta enfermedad lo que hacía está causada porque no tuvieran agua los animales, que les comentaba que esta enfermedad ni siquiera debería de existir. Al final de cuentas, los cerdos deben de tener agua siempre, pero aquí lo que provoca es que la cantidad que trae el alimento de sal, esas cantidades que son muy pequeñas pueden resultar tóxicas si el animal no está hidratado. Entonces, que era una enfermedad que era más bien por descuido. Eso vimos en el primer tema, que eran las enfermedades. Y en el segundo, lo que vimos fue el botiquín básico. Yo les hablé mucho cuando les estaba hablando de enfermedades. Por ejemplo, esta enfermedad se trata con antibióticos, y incluso les decía algunos antibióticos específicos para esa enfermedad. O esta se trata con estos, o desparasitantes, o esta se trata con vacunas. O sea, yo les decía como que varios conceptos. Entonces, en este caso yo les comentaba que los antibióticos son sustancias químicas capaces de matar o de paralizar el desarrollo del lechón.
del lechón, del microorganismo. En este caso, los antibióticos únicamente sirven para bacterias. En este caso tienen una acción bacteriostática, que es lo que les decía, que detienen el crecimiento o el desarrollo de las bacterias, o una acción bactericida, que quiere decir que las mata. Que es muy importante usar los antibióticos de manera correcta, no usarlos indiscriminadamente porque podemos provocar resistencias. Muchas veces podemos estar utilizando un antibiótico continuamente y cuando lo queremos usar nuevamente, ese antibiótico ya no nos sirve. Eso quiere decir que esas bacterias ya generaron una resistencia y ya ese antibiótico no les va a hacer nada. Y también les decía que es muy importante que seamos conscientes en revisar el tiempo de retiro de esos antibióticos, que todos los antibióticos y todos los productos tienen un cierto tiempo de retiro en el cual nosotros lo debemos de quitar antes de sacrificar un animal. Entonces, que eso era muy importante. ¿Por qué? Porque por problemas como esos estamos causando resistencia bacteriana en nosotros, en los humanos. Algunos antibióticos pueden ser usados en medicina veterinaria y también en medicina humana. Entonces, muchas veces esos antibióticos ya no nos funcionan a nosotros porque por el simple hecho de que nosotros provocamos resistencia. Que había sustancias que eran los antiinflamatorios, que combaten los procesos inflamatorios, y que había de dos tipos, esteroidales y no esteroidales, y que los no esteroidales los podíamos utilizar en más etapas, que no teníamos tantas complicaciones. Y que estos antiinflamatorios tenían un efecto analgésico y un efecto antipirético, quiere decir que bajaban la fiebre. Analgésico, que disminuían el dolor, y antipirético, que reducían la fiebre o la temperatura. También teníamos los desparasitantes, que eran medicamentos que atacaban a los parásitos en diferentes estados de crecimiento. Para estos había desparasitantes que actuaban contra parásitos externos, por ejemplo, como la sarna, o para parásitos internos. Aquí también era muy importante rotar los desparasitantes para evitar resistencia y revisar cuáles eran específicos para cierta etapa de los parásitos. Algunos parásitos se desarrollan más, por ejemplo, en épocas lluviosas o en tiempo de frío, entonces había que estar revisándolo y estarlos cambiando. También les decía que, por ejemplo, las vacunas y las bacterinas, nosotros estamos acostumbrados a decirle a todo lo que nos ayude a levantar la inmunidad una vacuna, pero en general las vacunas son hacia virus y están hechas de virus, ya sea vivo, muerto, modificado, ahí hay muchas variantes, o de bacterinas, que están hechas precisamente de bacterias. En este caso, promueven el desarrollo de la inmunidad ante un agente, lo que les decía, ante bacterias o ante virus. Y es necesario distinguir cuándo aplicarlas y con qué regularidad. Las vacunas tienen que tener, se hace vacuna y se tiene que tener revacunaciones para que los títulos de anticuerpos o la inmunidad de los animales esté lo más constante. Que también había desinfectantes, que eran sustancias químicas que servían para eso, para desinfectar, y que inhibían el crecimiento bacteriano y viral, matando a estos organismos. Yo les decía que muchas de la prevención de muchas de las enfermedades es el lavado y la desinfección de los lugares donde están los animales. Entonces, los desinfectantes juegan un papel muy importante en esto. Y les comentaba lo que eran las medidas de bioseguridad. Lo que era la bioseguridad eran todas las medidas preventivas para evitar la introducción de agentes nuevos y que pueden estar infectando a los animales en el lugar donde los criamos. Entonces, esto era muy, muy importante, ¿no? Lo que era desinfección y bioseguridad eran mucho de lo que se mencionaba como medidas de prevención. Lo que yo les decía en un principio, es mejor prevenir que tratar. A veces sale más barato estar previniendo con una vacuna o con el lavado, con la desinfección, con no estar ingresando animales de otros lados, con no estar ingresando nosotros, o estar visitando otros cerdos y luego estar visitando los de nosotros. Podemos prevenir más con eso que el tratar, y puede resultar más barato. ¿Ok? Entonces, igual, como en todas las sesiones, yo les comentaba hasta el final o les dejaba una especie como de tarea.
En este caso, yo les decía, o sea, hay muchas enfermedades y hay mucha información de incluso las enfermedades que yo les presenté, que podían estarlas revisando para tener ustedes un poquito más de información, ¿no? Y les preguntaba que se llevaran como ahora sí como tarea, qué enfermedades afectan a los cerdos en la zona específicamente donde estoy. Hay algunos lugares donde, por ejemplo, es más caliente y ahí hay ciertas enfermedades que se presentan más en los animales, en ciertos meses del año y en estos animales más específicamente. Entonces, ¿qué enfermedades afectan más a los cerdos en la zona en la que estoy? Esa sería la pregunta que les hago y que podríamos estar revisando ahorita, darnos unos minutos para responderla y en eso, que me retroalimente la gente qué es lo que ustedes pensaron, o qué es lo que ustedes vieron, o qué es lo que han estado viendo los que ya han producido cerdos, o qué han escuchado los que no han producido. Entonces, los escucho. Buenos días. Tenemos dos tareas. Una es de María de la Cruz Bravo García. En la primera pregunta nos contestó, hay enfermedades que pueden ser mortales si no se controlan a tiempo. Y la segunda pregunta, enfermedades que afectan a los cerdos en las zonas donde vivo, la diarrea, por ejemplo. Ok, muchas gracias. Sí, o sea, los problemas digestivos, sobre todo las diarreas en las primeras semanas de vida y después, por ejemplo, cuando se destetan los lechones son muy importantes. ¿Por qué? Porque nos causan muchos problemas, lo que les decía, ¿no? En los primeros días de nacimiento muchas veces podemos tener altas mortalidades. Y si no se nos mueren, pues los cerdos quedan afectados y no crecen como deberían de estar creciendo. Entonces, pues ahí más bien sería ver qué es lo que puedo hacer para prevenir esos problemas de diarrea, ¿no? Muchas gracias. La otra tarea es de Adelina Martínez Ávila. Nos contestan, ¿qué información encontraron acerca de las enfermedades de los cerdos? Comenta, por ejemplo, las enfermedades en el aparato digestivo retrasan el crecimiento y el desarrollo de los cerdos y debemos de manejar de manera adecuada los cuidados como la alimentación en lechones desde su inicio. Y otro ejemplo, que para el parto en cerdas debemos de desinfectar bien el lugar, ya que ahí se anida una bacteria causante de la diarrea en los lechones, la cual puede provocar la muerte en estos. Ok. Y la segunda, ay, perdón. No, adelante. La segunda nos comenta que las enfermedades que afectan a los cerdos en donde vive son sarna o arestín, diarrea, gripe porcina, grano, enfermedades en los pulmones, brucelosis en puercas y esterilidad en puercos. Ok, muchas gracias. Sí, con respecto a lo primero, y lo vamos a ver ahorita mucho en lo del parto, ¿no? Necesitamos ese es el primer contacto que pueden tener los lechones con problemas infecciosos. Lo que comentaba, o sea, los problemas digestivos nos causan retraso en el crecimiento, el pobre crecimiento. ¿Por qué? Porque se van directamente a afectar las células que participan en la absorción de los nutrientes. Entonces, por eso al estar afectadas estas células, lo que hace es que los nutrientes que puede tener el alimento, pues salgan directamente con forma de diarrea. Entonces, no los está aprovechando el cerdo. Y lo que les decía, o sea, en el momento del parto, si el lugar donde las podemos aparir y todo eso no está suficientemente limpio, ahí es donde se pueden empezar a enfermar. Y de lo que me comenta, muchas de las enfermedades que les está afectando en el lugar donde están, muchas se pueden prevenir, ¿no? Por ejemplo, lo que me decía de sarna, lo que decía de gripe, muchas de esas enfermedades podemos estarlas manejando con prevención, tanto en cuestión de limpieza como a lo mejor ventilación de los corrales,
como por ejemplo, ventilación, pero ojo, que no haya mucha, flujo de aire o que no haya, muchas corrientes de aire o que estén muy encerrados los animales. Hay que ver qué es lo que está pasando o las podemos prevenir, por ejemplo, con vacunas. Entonces, sí habría que ver específicamente qué enfermedades son las que más encuentro. Lo que me decía de los problemas reproductivos, muchas veces pueden darse por lo que yo les decía y que soy muy reiterativa, a veces el macho puede traer enfermedades, ¿no? Y puede estar contaminando a las diferentes hembras que está montando. Entonces, hay que tener mucho cuidado en cuestión de eso. Creo que eran las únicas dos tareas. Pues muchas gracias por ponerme atención, si me pusieron atención y si captaron varias cosas. Y eso, que sigan viendo, que sigan leyendo, ¿no? Un poco más en cuestión. No lo presenté ahorita, pero sí se está preparando como que un pequeño cuadernillo o pequeño folleto donde como que venga más específico cada una de las enfermedades que les presenté y que puedan tener una visión más amplia, ¿no? Entonces, pues muchas gracias por haber hecho la tarea. Y ahora sí, vamos a continuar con la sesión 5. Empecemos con el manejo del lechón al nacimiento y al destete, que es como se llama esta sesión. En esta sesión el objetivo del aprendizaje es que al finalizar ustedes sean capaces de distinguir los signos previos al parto, saber cómo atender el parto y conocer los manejos necesarios a realizar tanto con la cerda como con el lechón o los lechones, la camada completa, durante lactación y las consideraciones necesarias que tengan que hacer al momento del destete, tanto con la cerda, acuérdense, destetamos sí al lechón, pero el lechón se va para un lado y la cerda se va para otro. Entonces, que sean capaces de distinguir todos estos procesos. De contenido de la sesión vamos a tener como tema 1 el parto. Aquí vamos a ver la cerda y el lechón. Vamos a ver los signos previos al parto, el proceso como tal del parto y el cuidado de la cerda y el lechón posparto. Y al destete vamos a ver las consideraciones más importantes en cuestión del destete y el manejo del lechón al destete. Vamos a empezar con el tema 1, lo que yo les comentaba, el parto, lo que es la cerda y el lechón. Aquí van a escuchar un término muy reiterativo que se llama la lactación o la lactación. O sea, los lechones cuando están con la cerda está lactando. Los lechones son animales lactantes, ¿no? La lactación comienza desde el momento en que la cerda llega al lugar donde se tendrá el parto. Durante esta etapa se deberá tomar todas las condiciones necesarias para el bienestar de la cerda, lo que favorecerá el crecimiento óptimo de los lechones. Ya en varias sesiones anteriores lo que les había dicho, en este caso, aquí los lechones se alimentan prácticamente de la leche que produce la cerda. Entonces, si nosotros a la cerda le damos la suficiente cantidad de alimento, el alimento de buena calidad, lo que vamos a hacer es que la cerda produzca más leche, no se desgaste, porque en muchas ocasiones si no les damos la cantidad suficiente de alimento, podemos tener problemas de que la cerda se nos enflaca y ya después ya no la podemos recuperar. Entonces, el que produzca más leche nos va a tener unos lechones más grandes, más fuertes, más sanos. En este caso vamos a tomar como consideraciones la salud. Es muy importante el traslado de la cerda al lugar donde van a parir y el alojamiento, los corrales. En cuestión de la salud, ya vimos la sesión pasada, es muy importante las enfermedades que pueden estar afectando tanto a la cerda reproductivamente como a los lechones. Entonces, aquí es importante establecer un calendario de vacunación en función de las enfermedades que yo esté observando. Si yo estoy observando que, por ejemplo, continuamente tengo problemas de abortos o tengo problemas de que hay alguna enfermedad que me está causando momias, etcétera, pues tengo que meter quizá una vacuna para enfrentar esas enfermedades, ¿no? O si yo estoy viendo que los animales se me están enfermando en cierta etapa, pues a lo mejor de vacunar a la cerda para transmitir la inmunidad a esos lechones. Aquí también es muy importante la desparasitación de la cerda, en este caso tanto para parásitos internos como para parásitos externos. Algo muy importante,
el lechón en lo que va a estar en contacto es con la cerda. Entonces, el bañar a la cerda antes de que ingrese al lugar donde va a parir es muy importante. Hay que bañarla con agua y con un jabón que sea pues, suave para la piel de la cerda, o sea, también que no le vaya a causar, por ejemplo, problemas, que no sea irritante, y eso antes de ingresarla al área, para que esté también ella limpia. Lavarle cuidadosamente, o sea, bañarla completamente, pero ser muy cuidadoso, por ejemplo, con glándula mamaria, con la vulva y con las patas. Les digo, el lechón va a tener contacto con toda la cerda, pero en especial, por ejemplo, con glándula mamaria, pues de ahí es de donde se va a alimentar. Entonces necesita tener que el lugar donde va a comer, pues esté limpio. La vulva, pues es el lugar donde va a nacer. Y las patas, pues van a ser lo más cercano que va a tener también cuando se esté alimentando el lechón. Entonces deben de estar muy limpias. Y se podrá usar un desinfectante que no provoque irritación en la piel de la cerda. Por ejemplo, cuando se bañe podemos esparcirla también con algún desinfectante que no sea irritante. En cuestión del traslado al área, es muy importante saber la fecha probable de parto, conocer la fecha probable de parto. ¿Esto cómo lo vamos a saber? Pues necesitamos estar seguros de cuál fue la fecha de servicio, cuándo el macho o cuándo le di inseminación a esa puerca. De ahí yo voy a contar 114 o 115 días y esa va a ser la fecha probable de parto. Partos antes de los 111 días de gestación son considerados abortos. Se debe de mover a la cerda de 5 a 7 días, incluso hasta 10 días antes de que para, de la fecha probable de parto, para evitar el estrés, para que ya la puerca esté en el lugar nuevo, que se pueda aclimatar a este nuevo ambiente. Recuerden, la puerca a lo mejor está en un corral, la vamos a mover a otro donde va a ser diferente. En este caso, hay que mover a las cerdas de forma cuidadosa a los corrales, hay que, o sea, tomémoslo en cuenta, son futuras mamás, son cerdas que están gestante, que traen cargando la producción de lo que tenemos, ¿no? El futuro de la granja, lo que vamos a estar vendiendo. Entonces, tenemos que ser muy cuidadosos al moverlas. Tenemos que ser muy pacientes, sobre todo en cerdas primerizas, ellas no saben a dónde van. A lo mejor una cerda adulta, pues ya conforme van pasando los partos, esta cerda pues ya sabe, o sea, ya sabe que en ese momento pues va a ir a otro lugar y ahí va a parir. Pero una cerda primeriza de plano no conoce qué es lo que le va a pasar. Entonces muchas veces son más ariscas, son más oscas, son más inquietas. Entonces hay que tener mucha paciencia, hay que moverlas tranquilamente, cuidadosamente con estos animales. Les digo, son futuras mamás, entonces hay que cuidarlas mucho. Y en cuestión del alojamiento, los corrales pueden ser tanto jaulas de maternidad o corrales. Las instalaciones deben de estar previamente lavadas, desinfectadas y secas, o sea, debe de estar completamente seca. ¿Por qué? Porque el desinfectante va a actuar, en el momento, va a actuar a lo mejor en una zona húmeda, pero se necesita secar para que funcione correctamente. Debe de tener una temperatura agradable tanto para la cerda como para el lechón. Recuerden cuando veíamos en la primera sesión lo de termorregulación. Los animales adultos necesitan una temperatura más baja. ¿Por qué? Porque no pueden disipar tan fácilmente el calor, porque no tienen glándulas sudoríparas para sudar y con eso regular su temperatura. Y en el caso del lechón son animales que no pueden regular su temperatura porque pierden muy rápido el calor. Entonces, pues, tenemos que estar ahí jugando con dos ambientes diferentes para tener cómodos a los animales. En este caso, necesitamos asignar un lugar específico para el alojamiento de los lechones. Este lugar específico debe de estar cerca de la cerda, pero quizá un poquito aislado, que tenga una fuente de calor. Los corrales deben de tener bebederos y comederos en buen estado. Lo que les decía, y se los voy a volver a recalcar cada que puedo, necesitan tener agua limpia y fresca y que el alimento sea limpio y de buena calidad. Y lo que les comentaba, tienen que ser pues, lugares realmente que sean pues, cómodos y confortables para la cerda. Ahí va a durar 21 días, 28 días, incluso más, porque las estamos moviendo desde antes. Entonces, pues debe de ser un lugar donde la puerca se sienta bien para que produzca bien. En este caso les estoy presentando dos tipos de alojamiento. Estas son jaulas
que lo que les decía, o sea, se pueden hacer con tubos, con desperdicio de herrería, en algunos casos así la hacen. Estas, por ejemplo, este tipo, o el que tenga así como salidos los tubos, es para que la puerca al momento de echarse no se deje caer completamente y que pueda, que esto evite que pueda aplastar a los lechones, ¿no? Debe de tener su comedero y su bebedero, y en el caso de que sea en corral, pues tenerles una fuente de calor para los lechones. O sea, si se les va a poner paja, pues ponerle suficiente paja, acuérdense, pues ese va a ser como su cobija de los lechones, ¿no? Entonces sí que haya un espacio donde la puerca pueda parir, y también estar cuidadosos de evitar el aplastamiento. Lo que les decía, una fuente de calor, en este caso, por ejemplo, los lechones aquí tienen un foco, aquí tienen su tapetito, entonces los lechones ahí se resguardan, aquí está limpio, está seco y está calientito para que ellos se guarden aquí, ¿no? Uno de los principales problemas, y lo vamos a ver más adelante, al momento del parto, después de los primeros días después del parto, es la mortalidad por aplastamiento. Muchas veces el lechón pues se encuentra en la glándula mamaria, pues la encuentra calientita. Entonces, lechones recién nacidos o en los primeros días después del nacimiento, lo que él hace, pues como siente calor aquí en la puerca, pues va a estar ahí. Muchas veces las puercas pues pueden pararse, pueden levantarse, y si no son suficientemente cuidadosas, que no tengan una buena habilidad materna, la puerca se puede echar y puede aplastar a los lechones. En algunas ocasiones, si los escucha llorando, chillando, la puerca se va a levantar, pero en otras ocasiones a lo mejor no los escucha o no le importa. Sobre todo con cerdas primerizas suele pasar eso. Recuérdenlo, son cerdas que nunca han tenido, o sea, es la primera vez que se van a enfrentar a un parto, a que estén naciendo los lechones. Entonces, tenemos que ser muy cuidadosos con ese tipo de puercas. En este caso es otro tipo de corral, donde lo que observamos es un lugar que está separado. Estos lechones ya están más grandes, aquí había una fuente de calor, entonces los lechones lo que hacen cuando ya se quieren calentar, pues se van aquí a su lugar, a su casita, y cuando se van a alimentar, pues ya salen con la puerca, ¿no? La puerca tienen este lugar donde se pueden estar resguardando. Aquí es otro tipo, o sea, aquí son corrales y están las jaulas, les digo, también son jaulas hechas. Estas son los espacios donde los lechones pueden estar. En este caso, aquí hay como periódico o acerrín, y tienen una fuente de calor, que es un foco, y en este caso es otra, es una cajita, se le puede llamar como lechonera, tiene su entrada, y tienen una fuente de calor, ¿no? Entonces es lo que les decía, o sea, acá puede estar a lo mejor a 18 grados, 20 grados, pero aquí pues está en una temperatura muy alta. Recuerden, cuando nacen, los lechones, su temperatura que necesitan es la temperatura donde estaban adentro de la cerda, que es normalmente 38, 39 grados. Entonces, que salgan a una temperatura de 18 grados puede provocarles la muerte. Ok, antes del parto, nosotros podemos apreciar ciertos signos en la cerda que nos indican que ya van a nacer los lechones. En este caso, uno muy común es la construcción del nido. Por ejemplo, ya sea en corrales o en jaulas, porque en jaulas también lo llegan a hacer, aunque no tienen material para construir el nido. Lo que hacen las cerdas es que, por ejemplo, si nosotros le ponemos ahí paja, ellas van a empezar a hacer un lugar donde estén cómodas para parir. Hay inflamación de la glándula mamaria se siente dura, incluso empieza a tener secreción de leche. En este caso, la primera leche, y lo vamos a ver más adelante, se llama calostro, que lo vamos a revisar un poquito más adelante. Hay inquietud, hay ansiedad, la cerda se ve que se está moviendo, se para, se echa, se vuelve a parar. Sobre todo las cerdas primerizas son muy inquietas. Hay inflamación, edema de la vulva, o sea, la vulva se pone más grande, porque va agrandándose para permitir el paso de los lechones. Hay aumento de la frecuencia respiratoria, la cerda se pone a jadear,
está lo que les comentaba, muy inquieta, respira muy repetidamente. Llega a observarse contracciones abdominales, eh, no tan constantes como cuando ya son el parto, pero sí se ve que la cerda está tratando de pujar. Hay movimientos de la cola y hay expulsión de líquido. Esto nos indica que ya el parto está próximo, a lo mejor 12 horas, 10 horas próximas a que empiece a parir. Ya yéndonos directamente al parto, en este caso la supervisión la tenemos que hacer muy constante. ¿Para qué? Para evitar la mortalidad de los lechones, tanto previo al parto como durante los primeros 7 días. Lo que yo les decía, previo al parto, pues necesitamos saber, o sea, si bien las cerdas van a parir 114 o 115 días, pero puede ser que paran un poco antes o puede ser que paran después. Entonces tenemos que estar viendo la signología de la cerda, pero también viendo el comportamiento y estar ahí al pendiente, ¿no? Y durante los primeros 7 días, por lo que yo les decía, los lechones todavía no son tan hábiles como para esquivar a la cerda. Ellos saben que pues tienen que estar con la mamá y que ahí es lo seguro, pero hay veces que las cerdas no son tan cuidadosas o no es que no sean buenas madres, sino que a lo mejor por alguna razón hubo algún descuido y pueden aplastar a los lechones, ¿no? También es muy importante en esto, hay puercas, sobre todo en las puercas primerizas, que es la primera vez que están pariendo, se vuelven algunas veces agresivas con los lechones y los pueden matar. Entonces, ahí hay que estar cuidando de que no los vayan pues sí, que no los vayan a atacar, ¿no? Las cerdas normalmente son muy tranquilas, pero sí llega a darse estos casos. En este caso, el ambiente debe de ser lo más tranquilo posible, sin luz excesiva y sin corrientes de aire. Y generalmente, por instinto, las cerdas tienden a parir de forma natural en la noche, entonces hay que estar más pendientes. ¿Por qué? Porque también hay otros manejos que se les tiene que dar al lechón para mantenerlos calientes y para evitar que, que tengan infecciones, entonces lo ideal es que estemos ahí al pendiente. La temperatura de las cerdas debe de ser lo que les decía, de 18, 20, 22 grados, o sea, una temperatura más fresca. Y para los lechones debe de ser de 38, 39 grados, la temperatura en la que salen de la puerca, sobre todo en esa primera semana. Conforme van pasando las semanas, va bajando esa temperatura. Esto hace que, por ejemplo, evitemos el estrés por golpe de calor en las cerdas. Si la cerda está a una temperatura muy alta, podemos tener problemas de que la cerda esté jadeando, incluso se les pueda ir la leche. El tener esta temperatura en los lechones podemos prevenir la muerte por hipotermia de los cerdos, lo que yo les comentaba, y la temperatura sería disminuyendo progresivamente a medida que transcurran los días, hasta tener, por ejemplo, al destetarlos, una temperatura de 28 grados en los lechones, o sea, en cuestión del ambiente, y en las cerdas de 18. Debe de estar limpio el lugar, al momento del parto. Yo les decía, pues tiene que entrar la cerda limpia, sí, pero también tenemos que limpiar, por ejemplo, pues la cerda va a estar 5 días, 7 días antes en ese corral, pues tengo que limpiar que no haya excremento. Cuando empiece a parir la cerda, tratar de limpiarle las ubres, tratar de limpiarle la vulva, para que no haya esa contaminación con las heces de la puerca. Acuérdense, algunas de las enfermedades que provocaban diarreas en los lechones eran transmitidas por la cerda. Son habitantes normales del tracto digestivo de la cerda, pero al momento que se los consumen los lechones les pueden causar problemas porque no tienen cómo defenderse. Comienza la secreción de hormonas por parte de la madre y por parte del feto y empiezan las contracciones. Lo que yo les decía, en un principio nosotros podemos estar viendo que la cerda puja, que tiene contracciones, pero no son tan constantes. Cuando ya empieza el parto, las contracciones son más constantes y más rítmicas, o sea, se van dando cada cierto tiempo. La duración del parto se puede dar desde 2 hasta 6 horas y hay incluso que puede durar hasta 12 horas. Sin embargo, hay que tener mucho cuidado porque entre más tiempo se tarde el parto, podemos tener una mayor posibilidad de que se mueran los lechones, de que tengamos lechones nacidos muertos. Para esto necesitamos observar el comportamiento previo de la cerda cuando comienzan las contracciones y cuando la cerda expulsa el primer lechón.
Un intervalo normal entre lechones es de aproximadamente 20, 25, 30 minutos entre que nace uno y vuelve a nacer el otro. En este caso hay que tener cuidado, lo que yo les decía, por la muerte con asfixia. Cada lechón viene en una placenta. Hay algunos lechones que comparten la placenta, pero por lo general viene un lechón por placenta. Entonces, al momento del parto, lo que puede suceder es que el lechón ya rompió la placenta y si no nace en los próximos minutos o segundos, puede asfixiarse porque no tiene, él ya empieza a respirar. Al momento de que rompe la placenta, ya empieza a respirar y puede ahogarse. En otras ocasiones, el lechón puede ser expulsado con toda la placenta y si nosotros no estamos allá al pendientes para quitarle esa placenta, lo que puede pasar es que el lechón se ahoga en la placenta. Aquí hay que tener mucho, mucho cuidado con el uso de productos para favorecer el parto. En muchos lugares se está acostumbrado de que, una puerca no, ponle oxitocina a los 20 minutos porque ya se tardó mucho y hay que apresurar el parto. Si nosotros le estamos metiendo oxitocina es una hormona que produce normalmente la cerda, que actúa en que produzca las contracciones y en la bajada y producción de leche. Si nosotros le estamos metiendo oxitocina en grandes cantidades, o sea, no les estoy diciendo que no se meta, pero sí hay que ser muy, muy cuidadosos en cómo se las estamos, cuánto le estamos metiendo, porque podemos hacer que la cerda empiece a pensar, pues me están dando oxitocina por fuera, entonces ¿para qué la produzco yo? Entonces no, hay que dejar a la cerda que tenga el proceso de parto lo más natural que se pueda. Si ya estamos viendo que se tarda mucho, que a lo mejor no está teniendo contracciones la cerda, sí empezarle, a lo mejor darle un piquete de oxitocina, pero de una cantidad mínima, ponerle por ejemplo medio mililitro de una oxitocina que venga 10 unidades, ¿no? No ponerle 2 mililitros, 3 mililitros, 5 mililitros, porque le estamos causando un daño hormonal a la cerda. Entonces hay que tener mucho cuidado al usar oxitocina o los productos que funcionen como esto. Podemos estimular el parto dando un masaje en la glándula mamaria. La cerda está acostada, la cerda está tratando de pujar, incluso si nosotros hacemos un masaje en la glándula mamaria, podemos estimular a que la bajada de los lechones sea más fácil, o sea, que los lechones se vayan acomodando, que por medio de las contracciones vayan siendo expulsados más rápido y que se empiece a secretar más leche. Entonces es muy recomendable darle su mensaje cuando está pariendo la cerda. Por eso les digo, necesitamos estar ahí para estar supervisando el parto. En algunos casos, en las cerdas primerizas es lo mismo. Son cerdas que no están acostumbradas y a lo mejor van a ser más ariscas a que entremos y que le demos masaje en la glándula, ¿no? Hay que tener mucho cuidado en eso. Este masaje en la glándula mamaria nos favorece la expulsión de los lechones porque por medio de las contracciones se van empujando uno al otro, estimula la excreción de leche y facilita el correcto posicionamiento de la cerda para amamantar a la camada. Si nosotros le damos masaje, lo que tiende a hacer la cerda es acomodarse y descubrir las glándulas mamarias, descubrir las tetas. Si ya tiene lechones que se están amamantando, va a ser más fácil para ellos que puedan acceder a estas tetas. En el caso de que el intervalo entre lechones sea más largo de 30 minutos, incluso 30 minutos todavía no es tan largo, pero bueno, que estemos viendo que ya hay un problema, que la cerda sí está pujando y está haciendo mucho esfuerzo, que ya se tardó mucho tiempo en parir un lechón y no pare otro, se podría intervenir manualmente para la extracción del siguiente lechón. Aquí podemos bracear a la cerda, pero hay que tratar de que sea la última opción. Hay que tratar de masajear a las cerdas y estarla revisando. En este caso hay que revisar el comportamiento de la cerda, lo que les comentaba, que tenga contracciones. Si la cerda está teniendo contracciones y muy fuertes y no se ve que expulse nada, a lo mejor el lechón viene mal o el lechón viene muy grande, o viene mal acomodado. Entonces tendríamos que hacer un manejo sí para sacarlo porque si no intervenimos, pues el lechón va a estar tapando el camino de los siguientes lechones. Entonces podemos tener muerte de ese lechón y de los que vienen después. Entonces hay que revisar la posición del lechón
En esto se llaman distocias, que son los problemas en cuestión del parto. Las causas más comunes de estas distocias en los lechones se encuentra de que vienen mal posicionados. Normalmente los lechones vienen de las patitas para atrás, y ahorita lo vamos a ver en unas imágenes, y ahí van saliendo, vienen de cabecita, pero con las manitas hacia adelante. Entonces, si vienen mal acomodados, posiblemente eso es lo que les impida que puedan salir. La presentación anormal del lechón puede ser tanto anterior como posterior, ahorita lo vamos a ver en unas imágenes. Para esto hay que ponernos un guante largo, o sea, también hay que tratar el momento de que nosotros metemos la mano con el guante, vamos a estar introduciendo agentes infecciosos, entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Por eso les digo, tratar de lavarnos la mano, ponernos un guante largo, estéril y que esté bien lubricado. ¿Para qué? Para que haya una mayor facilidad para entrar a palpar a la cerda. En este caso tenemos que tener mucho cuidado con una enfermedad que se llama síndrome de mastitis metritis agalactia. No la vi en las otras enfermedades porque esta es muy específicamente del parto. Lo que provoca es una mastitis, es una inflamación de la glándula mamaria. Hay una inflamación de lo que es el canal de parto o de lo que es el útero, y hay una galactia, quiere decir que que no hay producción de leche. Entonces, lo que hace es que al haber un problema infeccioso, no hay producción de leche, no hay cómo se alimenten los lechones y los lechones se mueren. Y la puerca nos puede quedar tocada con una enfermedad, ¿no? En este caso es recomendable el uso de antibióticos y antiinflamatorios después del parto. Es lo que yo les decía, por ejemplo, los lechones pueden venir de este modo. En este caso las patitas están interfiriendo que pueda entrar que pueda salir adecuadamente el lechón porque están chocando aquí es un hueso, entonces están chocando en esta parte. Entonces estos son los movimientos que se pueden hacer para sacar al lechón, ¿no? Aquí se ve la mano para que pudieran ver un poco más cómo agarrar al lechón, pero tendría que estar la mano enguantada y lubricada, ¿no? En algunos casos lo que se puede hacer es incluso amarrarles la trompita con alguna piola o algún lacito para poderlo sacar, lo que les decía, o sea, ya las patitas están hacia adelante, o amarrarles la cabecita, pero con mucho cuidado, no nos vayamos a ahorcar, ¿no? Y en cuestión cuando viene de cabeza, o sea, bueno, más bien de las patitas traseras, puede ser, el lechón normalmente tiene que venir con las patitas extendidas para que pueda salir lo más fácilmente posible. En este caso, pues es acomodar las patitas para sacarlas y jalarlo, ¿no? Puede ser con las mismas manos o puede ser igual con alguna piola. Y lo mismo lo que veíamos adelante, o sea, podemos tomar al lechón si hay facilidad de que pueda entrar la mano y que con el mismo lechón pueda salir, pues esos son los movimientos que tenemos que hacer para que salga, ¿no? Y para evitar que acá se queden estancados los otros lechones, ¿no? Si uno no permite el paso, pues los otros lechones se van a quedar ahí sin poder nacer y puede haber asfixia. A medida que la cerda expulsa a los lechones, es muy importante el secado. Lo que les decía, el lechón pierde calor muy fácilmente. El lechón no tiene tiene muy poca grasita, tiene nula grasa en subcutánea, lo que hace que no guarde ese calor. Entonces, el lechón viene húmedo, el lechón viene con placentas, entonces lo que tenemos que hacer es secarlo, incluso hasta darle cierto masaje para ayudarlo a que produzca calor, ¿no? En este caso, evitamos que el lechón pierda energía porque tenga que estar perdiendo esa energía para calentarse. Lo podemos hacer con toallas absorbentes, con papel secante, con polvos secantes. Aquí estamos viendo, o sea, en este caso, este es material para poderlo secar más fácilmente. Podemos usar papel periódico, toallas secantes. Podemos usar, en este caso, se puede utilizar polvo que venden, por ejemplo, para secar a los lechones. Aquí es muy importante limpiar las vías respiratorias. Lo que les decía, hay lechones que nacen envueltos en la placenta. Entonces nosotros tenemos que cortar esa placenta y limpiarle los hollares o la nariz y la trompita
para evitar que también pueda ahogarse este lechón. Y aquí es muy importante el corte y la desinfección del ombligo. Si se fijan, los lechones pues vienen pegados. El modo en el que se alimentan cuando están dentro del útero de la cerda es por medio de la placenta, por medio del cordón umbilical. Por ahí es por donde la cerda les transmite los nutrientes. Cuando nacen, el cordón umbilical se separa y como queda abierto puede ser una vía de entrada de enfermedades que pueden estar provocando problemas. Pueden entrar bacterias que pueden irse a depositar, por ejemplo, articulaciones, y es cuando vemos lechones con problemas de abscesos, o podemos verlos con abscesos en otros lados, incluso animales ya mucho más grandes podemos encontrar abscesos por el simple hecho de que no tuvimos un adecuado manejo al momento del parto, de que ligamos el ombligo y lo cortamos. En otras ocasiones, este ombligo se puede desprender y puede, como viene, en el ombligo viene una vena y una arteria. Entonces, si se desprende, puede haber una hemorragia. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado que tampoco pues, se nos vaya a desangrar el lechón ahí. Entonces, por eso el corte y la desinfección del ombligo es muy importante, que conforme vayan naciendo, los lechones se vayan secando, se les ligue el ombligo con un hilito, con un pedazo de hilo, y que se desinfecte con algún desinfectante adecuado, ¿no? Que no irrite mucho. En estos casos, por ejemplo, muchos utilizamos violeta de genciana o azul de metileno, que es o yodo, que son unos buenos desinfectantes. Es importante favorecer el amamantamiento de los lechones. El hecho de que los lechones mamen estimula la secreción de la leche y esto agiliza el transcurso normal del parto. Lo que yo les decía, el que estén los lechones, conforme vayan naciendo más lechones y empiecen a amamantarse, eso va a hacer que también se empiecen a producir más hormonas, que empiece a producirse más oxitocina y que eso haga que el parto se vaya dando más rápidamente. No tenemos por qué intervenir con medicamentos que no los necesita la cerda. Ella solita los puede producir. Si estamos viendo que sí tiene algún problema, ahí es cuando intervenimos, no antes. En este caso, lo primero que se forma de la glándula mamaria es el calostro. El calostro es un líquido que es secretario por la glándula mamaria previo al parto, lo que yo les decía, 12 horas previo al parto, 10 horas, es la primera leche que va saliendo, y durante los primeros días después del parto, el primer día, segundo día después del parto. Está compuesto por inmunoglobulinas, que son anticuerpos, agua, proteínas, grasa y carbohidratos, y es un líquido, incluso si ustedes lo ven, la leche es un líquido blanco. En este caso es un líquido más amarillo y como un poquito más espeso. Entonces, esto es muy importante que sea el primer alimento que tengan los lechones. ¿Por qué? Porque ahí van los anticuerpos para enfrentarse a todas las enfermedades que puedan estarse provocando después. Este calostro nos sirve para inmunizar al lechón, lo que yo les decía, pero solo lo pueden aprovechar dentro de las primeras 24 horas posparto. Las inmunoglobulinas son moléculas muy grandes, son proteínas, pero son moléculas muy grandes. Y durante las primeras 24 horas después del parto, el intestino del lechón permite que esas moléculas tan grandes puedan ser absorbidas. Posteriormente de las 24 horas, eso se cierra y ya, aunque estén mamando calostro, ya no van a tener esa entrada de anticuerpos. Entonces, por eso es muy importante que los animales calostren inmediatamente de que nacen. O sea, en cuanto nosotros, de que van naciendo, lo limpiamos, lo secamos, le ligamos el ombligo, lo pongamos directamente a la glándula mamaria y que nos aseguremos que esté tomando leche. ¿Por qué? Porque eso es lo que nos va a ayudar a prevenir algunas enfermedades que vamos a tener después. Es lo que les va a transferir inmunidad a esos lechones. También algo muy importante es que los lechones, yo les comentaba que ellos tienen un comportamiento de establecer jerarquías. Entonces, desde que son pequeñitos, ellos establecen, conforme van naciendo, conforme quizás se van peleando, ellos van estableciendo cuál va a ser su teta, cuál va a ser su lugar donde van a comer, y de ahí no se van a mover. O sea, por ejemplo, los lechones que alcanzaron una teta de las que están más hacia la cabeza de la puerca, más pectorales, ahí de esa va a comer. Entonces,
ellos ya establecen desde el momento del nacimiento cuál va a ser la teta que ellos van a estar usando. Después del parto, es muy importante asegurar la expulsión de toda la placenta, revisar, o sea, si esta puerca tuvo 10 lechones, revisar que coincida el tamaño de la placenta con todos los lechones que arrojó. Si llega a tener, que se le llega a quedar placenta dentro de la puerca, eso puede provocar una infección y nos podría estar provocando anorexia porque nos va a estar provocando fiebre, inapetencia, y podemos tener problemas de lo que yo les decía, del síndrome de mastitis metritis agaláctea. Tenemos un problema de una infección que nos va a provocar que se le vaya la leche a la cerda. Entonces, por eso es muy importante revisar el comportamiento de la cerda por si estamos encontrando este síntoma, ¿no? Este signo. Muchas veces lo que nosotros podemos observar es que si se fijan en todas las fotos que les he enseñado de la cerda con la glándula mamaria se ve llenita. Cuando se les empieza a ir la leche, la glándula se empieza a secar, pues ya no tiene esa producción de leche. Entonces, ese es un signo de que se le está yendo la leche. Podemos intervenir, podemos meter antibióticos, podemos meter un antiinflamatorio, incluso podemos meter cierta cantidad de oxitocina, pero en los primeros estadios, ya cuando se va la leche, pues se va la leche y ya no sirvió de nada, ¿no? Entonces, hay que ser muy cuidadosos en ver el comportamiento de la cerda. Lo que les decía es recomendable usar antibióticos y antiinflamatorios, sobre todo cuando estamos viendo que la cerda tiene algún problema. Muy importante, revisar la temperatura corporal de la cerda y el comportamiento, por ejemplo, después del parto. Si estamos viendo que la temperatura se eleva, al momento del parto es normal, por todos los cambios metabólicos que está, se va a aumentar la temperatura, pero si después del parto sigue teniendo una temperatura alta, ya hay un problema infeccioso, entonces tenemos que actuar rápidamente. En el caso de los lechones, como podemos ver este problema de agaláctea o de falta de leche, vemos que los lechones se empiezan a morder, se empiezan a pelear, los lechones incluso se quedan ahí más tiempo del que necesitarían para estar tomando leche. Entonces ese es otro comportamiento, ver a la cerda y ver a la camada. Cuando, por ejemplo, tenemos varias puercas pariendo, el realizar homogenizaciones en las camadas tiene que hacerse en las primeras 24 o máximo 48 horas posteriores del parto. ¿Qué me estoy refiriendo como homogenizaciones? A lo mejor tengo 2 camadas. Dentro de esas camadas puedo tener en una camada 12 lechones, pero hay unos lechones muy grandotes, unos medianos y unos chiquitos. Eso es normal. Siendo tantos lechones, a algunos les llegan más nutrientes que otros, entonces pues va a haber unos que están más gorditos y otros que están más chiquitos. Entonces lo que podemos hacer para que sobrevivan todos los lechones, porque si dejamos a esos lechones como están, los más grandotes pues van a dejar a los chiquitos a que no tomen leche. Los más chiquitos no se van a poder defender tan fácilmente. Entonces lo que se recomienda es hacer homogenizaciones, dejar a lechones grandes con lechones grandes, a medianos con medianos y a chiquitos con chiquitos para que tengan una mayor oportunidad de competencia entre ellos. Entonces, esto se debe hacer después del calostrado de los lechones, después de que pudieran tomar el calostro y de que se inmunizaron, y después de eso asegurarse que no existe rechazo de las madres. Acuérdense, también las cerdas tienen un olfato muy sensible, entonces pues ellas pueden detectar cuáles sus hijos y cuáles no son sus hijos. Entonces lo que tenemos que hacer es tratar de que no los discriminen o incluso no los ataquen, y lo que podemos hacer es, al momento, para hacer esas homogenizaciones, podemos separar a toda la camada o a las 2 camadas o a las 3 camadas que tenemos, las separamos en algún cajoncito o en un lugar donde puedan estar durante un tiempo, 1 hora, 2 horas, 2 horas y media. Lo que hacemos es que con eso todos los lechones se combinan sus olores, y lo que también se hace es que la cerda, al estar 2 o 3 horas separada de los lechones, ya tiene mucha leche que ya quiere empezar a sacar. Entonces ya no es tan difícil que los acepte. Entonces, para esto hay que revisar previamente el carácter de la cerda, los números de partos que tengan,
el estado de las glándulas. Si, por ejemplo, yo estoy viendo que a lo mejor la cerda tiene 16 tetas, pero solo 14 le sirven, pues nada más le voy a poner 14 o 13 lechones, no le voy a poner más porque no van a tener cómo alimentarse. Es decir, la habilidad materna que tengan. Después, sigamos con posterior al parto. En los lechones es muy importante que durante los primeros 3 días de vida después del nacimiento se les aplique hierro. Una inyección de 200 miligramos de hierro Dextran, ya viene el hierro, se les pone 1 mililitro a los lechones, normalmente se les inyecta en la tabla del cuello. ¿Esto por qué? Porque al momento de que nacen, la leche no tiene la suficiente cantidad de hierro para proveerle a todos los lechones. Entonces los lechones sí tienen que cubrir cierto requerimiento de hierro para que no tengan problemas. Acuérdense que el hierro nos ayuda a no tener problemas de anemia. Entonces, por eso necesitamos inyectarles durante los primeros 3 días después del nacimiento este hierro para evitar problemas de los lechones durante toda la lactación. En algunas ocasiones recomiendan que al destete, porque también bajan los niveles de hierro en los lechones, se les vuelva a inyectar, pero puede ser recomendable para no tener después problemas de anemia. Y es lo que les decía, evita la anemia en los lechones. Este es un problema muy común en los lechones. Si no les ponemos hierro, los lechones pueden estarse nos muriendo después de anemia. Y lo que hace la anemia es, como no se está produciendo lo que ayuda el hierro es que es una parte de unas células que se llaman eritrocitos, que llevan el oxígeno por sangre a diferentes órganos y tejidos. Entonces, al momento de no haber ese flujo de oxígeno en sangre, lo que hace es que los lechones se vean apáticos, se vean tristes, se vean amarillos porque tienen anemia, e incluso se lleguen a morir. ¿Por qué? Porque no tienen la suficiente fuerza para amamantarse. Aquí es muy importante vigilar la presentación de las diarreas. El tratamiento debe de ser oportuno. Si a los lechones se pueden morir en horas, entonces debe de ser un tratamiento oportuno con antibióticos, con rehidratación, lo que les comentaba, electrolitos, limpieza, proveerles calor suficiente. Y nunca se deben homogenizar camadas que tengan diarreas. Acuérdense, hay enfermedades que al momento de que nacen los lechones se contaminan. Entonces puede ser que en esos momentos ya los lechones puedan empezar a presentar diarrea. Entonces hay que ser muy cuidadosos porque si estamos metiendo un lechón que tiene diarrea con lechones que no tienen, pues nos van a infectar a todos. Otro de los procedimientos que hacemos en esta área es la castración. Muchas veces, conforme va creciendo el cerdo, cuando tiene los testículos, porque la castración es eso, quitarle los testículos, los 2 testículos que tienen, conforme pasa el tiempo, ya en animales más grandes pueden tener un cierto olor desagradable y eso nos los pueden estar castigando. Entonces, por eso se hace la castración de los cerdos. La castración debe de hacerse lo más temprano posible. ¿Por qué? Porque es una cirugía, es una incisión que le estamos haciendo, una incisión que puede ser de unos 2, 3, 4 centímetros, donde estamos dejando abierto y que si lo hacemos lo más pronto posible, el lechón sí le va a doler, pero quizá le va a doler menos y se le olvida más fácilmente y la herida puede cicatrizar más fácilmente. Entonces la castración se puede hacer dentro de los primeros 3 o 5 días después del parto. Pero para esto hay que ser muy cuidadosos para evitar infecciones, o sea, hay que ser muy limpios. El material con que estemos castrando, la navaja del bisturí con que estemos haciendo la incisión, debe de estar de preferencia limpia y desinfectada. Hacer la incisión lo más pequeña posible, sacar los testículos y desinfectar para evitar la entrada de enfermedades. En las cerdas, pues hay que estimular el consumo de alimentos. Lo que yo les decía, necesitamos que en esta etapa coman la mayor cantidad de alimento posible. ¿Para qué? Para que lo transformen en leche y que esa leche ayude a crecer a los lechones. Eso va a ayudar a que se evite el desgaste. Si nosotros no le damos una suficiente cantidad de comida adecuada y de buena calidad a la cerda, lo que vamos a hacer es que la cerda va a empezar a sacar de sus mismos
lo que necesita para producir la leche, la proteína, todo lo que necesita, lo va a estar sacando de su mismo músculo, de la misma grasa. Entonces, muchas veces, después del destete, tenemos una cerda muy flaca que va a ser difícil volverla a recuperar. ¿Por qué? Porque esa cerda flaca no es de que pierda grasa, sino pierde músculo. Y yo lo que les comentaba, o sea, el músculo es muy complicado que lo podamos transformar nuevamente. Para hacer músculo, y los que alguna vez hayan ido a hacer ejercicio y al gimnasio y todo eso, para producir músculo necesitamos estar ejercitándonos continuamente, incluso conforme pasa el tiempo, conforme vamos creciendo y envejeciendo, vamos perdiendo músculo. ¿Por qué? Porque no lo estamos ejercitando. Entonces, eso es lo que pasa con la cerda, va perdiendo músculo. Por mucho de que la dejemos a lo mejor otros 21 días, otros 42 días ahí dándole de comer, lo único que va a ganar es grasa, músculo es muy difícil que lo recupere. Entonces, por eso hay que darles una buena cantidad de alimento para que no tengamos ese desgaste en la cerda. Aquí es muy importante levantarlas para que coman. Muchas veces la cerda pues va a estar acostada, va a estar más contenta acostada, más tranquila. Necesitamos levantarla tranquilamente para que coman y tomen agua. Lo que les comentaba muchas veces, si no toman agua, no van a comer. Entonces, si no van a comer, pues no van a producir leche. Y si no producen leche, pues los lechones o se mueren o van a crecer poco, ¿no? En cuestión de la alimentación de los lechones en el área en lactación o cuando están con la puerca, los cerdos establecen cuál será su teta durante toda la lactación. Lo que yo les comentaba, o sea, ellos ya empiezan a establecer jerarquías en este momento. O sea, si este lechón, esta es su teta, de esa teta nada más va a comer, no se las va a prestar a ningún otro. Aquí la cerda les habla para comer. La cerda hace unos sonidos muy característicos donde les avisa a los lechones que ya es hora de comer. Normalmente esto lo está haciendo cada hora la cerda. Incluso ustedes si ven a la puerca se echa y empieza a hacer unos movimientos como gruñidos, así muy chistosos que les indica a los lechones, y los lechones salen corriendo de donde estén porque saben que es la hora de comida. En este caso, lo que podemos ver en las imágenes, todos los lechones comen al mismo tiempo, o sea, todos salen, a lo mejor están dormidos, esparcidos por todo el corral, y ya cuando la mamá les habla, todos salen y todos comen al mismo tiempo. Por eso todos deben de tener una teta donde puedan comer. Aquí es muy importante la producción, no la producción, sino la eyección de leche, o sea, el que salga la leche será solo durante menos de un minuto. A diferencia de las vacas o de las cabras o de las borregas, las cerdas en la glándula mamaria no tienen una cisterna o un lugar donde puedan almacenar esa leche. Si se fijan, es muy diferente la glándula mamaria de un rumiante de estos a la glándula mamaria de una cerda. Ellas no tienen donde almacenar esa leche. Entonces, la leche que se va produciendo es la que se va excretando. Y eso, el espacio que tienen es únicamente para sacar la leche que puede estar durante un minuto. Entonces, únicamente durante un minuto, durante el tiempo que la cerda está haciendo ese sonido característico, es el momento en el cual está produciéndose o está saliendo la leche. Incluso van a escuchar, si ustedes ponen atención, van a ver a los lechones, algunos incluso se les empieza a ver leche alrededor de la trompita y se escucha cómo están chupando la leche, ¿no? Y es nada más durante ese tiempo, ya se acaba, la cerda deja de hacer esos ruidos, incluso hay veces que se para y ya se acabó. Entonces, si un lechón no se atontó y se quedó solito durmiendo, pues va a tenerse que esperar hasta la siguiente hora para poder comer. En este caso, durante esta etapa, se pueden poner platitos o comederos en los corrales para favorecer el consumo de alimento, pero sobre todo para más bien acostumbrar al lechón a lo que va a consumir cuando se va a destetar. ¿Por qué? Porque el alimento que les podemos estar ofreciendo en este tiempo es muy poquito, porque prácticamente lo que van a estar comiendo es la leche, es su alimento, es lo que van a querer. Pero si nosotros les empezamos a ofrecer poquito a poquito, lo que ellos van a ir viendo, mira, este alimento pues
esto que está aquí sabe dulcecito, o huele rico. Entonces van a empezar a detectarlo como que eso es alimento, y cuando sea el destete están más acostumbrados a que de ahí pueden comer, ¿no? También puede ser útil, por ejemplo, en camadas grandes, donde tenga, por ejemplo, lechones chiquitos. A lo mejor esos lechones son chiquitos porque no tienen suficiente producción de leche en esas glándulas, y esta puede ser una fuente de alimento para ellos, ¿no? Eh, lo que les comentaba, cuando hay problemas de que la cerda no tiene suficiente cantidad de leche, si se fijan, la glándula mamaria está redondita, está llenita. Cuando no tienen suficiente leche, los lechones se ven lastimados de aquí porque se empiezan a pelear. O sea, quieren tomar leche, incluso se empiezan a morder. Entonces, eso también es una característica de ver los problemas de esos, de mastitis, metritis agalactia, ¿no? O de problemas de falta de leche. Ok, en este caso es todo lo que engloba el parto. Ahora vámonos al tema 2. El tema 2 sería el destete y las consideraciones importantes. En este caso yo les había comentado, el destete es un momento clave y muy estresante para la vida del lechón. ¿Por qué es estresante? Uno, porque se separa de la madre. Él viene acostumbrado a estar 21 o 28 días con su mamá, y de repente lo quitamos y lo podemos estar metiendo con otros animales. Entonces hay una separación de la madre, debe adaptarse rápidamente a los cambios ambientales que hay, o sea, vienen de un corral diferente y los voy a meter en otro corral con otro tipo de comedero. Hay modificación de la dieta, están consumiendo una dieta o un alimento que es líquido, que es la leche, y de repente yo los cambio a un alimento que es sólido o que puede ser semisólido, como yo les comentaba, que se pueden hacer papillas. ¿Para qué? Para que esa transición sea menos drástica. Pero sin embargo, o sea, ellos vienen con una composición de la leche diferente a lo que van a estar comiendo de un alimento sólido. En un alimento sólido, lo que les mostraba la vez que vimos lo de alimentación, es un alimento que trae granos de cereales, es un alimento que trae pastas de oleaginosas, es un alimento que trae grasas, es un alimento que trae algunas proteínas de origen animal. Entonces, son componentes diferentes a los que él está acostumbrado en la leche. Entonces, pues eso también le implica un estrés al lechón. Y por otro lado, por ejemplo, muchas veces los mezclamos con otros animales. O sea, ellos conocen a sus hermanos en su camada, pero a lo mejor desteto 3 o 4 camadas y los voy a mezclar. Muchas veces los mezclo para tener a todos los lechones grandes en un lugar, a los medianos en otro, a los chiquitos en otro. Entonces, pues aunque todos sean grandes, ellos empiezan a establecer jerarquías, ellos empiezan a pelear para ver quién va a ser el dominante en ese lugar donde están. Entonces, pues también eso implica estrés en el lechón. La edad promedio al destete es alrededor de 21 días, entre 18 y 28 días es una edad adecuada. Cuando hacemos destetes menores o cuando la edad al destete es menor de 18 días, esto puede provocar alteración en el ciclo reproductivo de la cerda. Acuérdense, cuando hacemos el destete, sí, destetamos a los lechones se van a un lado y la cerda se va a otro lado a continuar otra vez su ciclo reproductivo. Yo les había comentado en el manejo reproductivo que la cerda, durante el tiempo en que estaba en lactación o que estaba amamantando a los lechones, la producción de hormonas o el ciclo estral se detenía, y que al momento de quitarle los lechones, lo que hacíamos, que en el momento del destete, lo que hace es que otra vez empiecen a encaminar toda esa producción hormonal y que empiecen a funcionar otra vez la cerda. Entonces, en un transcurso del destete de entre 4 y 7 días, nosotros podemos estar observando signos de presentación de esto en las cerdas y podríamos estarlas inseminando, dándoles monta nuevamente. Entonces, es un ciclo continuo. Entonces, por eso es muy importante, si lo hacemos en menos de 18 días, todavía no hay la adecuada recuperación del útero de la cerda. O sea, el útero tuvo que cambiar de tamaño y tuvo que tener varios cambios
para lo del parto. Entonces, si lo hacemos en menos de 18 días, ese útero no regresa a su normalidad y podríamos estar teniendo problemas de que no quede gestante la cerda. Entonces, por eso, lo ideal es que sean destetes de más de 21 días de edad. La duración de esta etapa puede ser desde 42 a 49 días, es decir, desde el destete hasta las 10 semanas de edad. Les decía, a los 21 días de edad, pues a las 10 semanas son 7 semanas de edad más. Y en este periodo es muy importante, los animales, los lechones son extremadamente eficientes. Esto quiere decir que la conversión alimenticia puede darse de uno a uno. ¿Qué es la conversión alimenticia? La conversión alimenticia es cuántos kilos de alimento consume el cerdo para producir un kilo de carne o un kilo de peso. Entonces, en este tiempo, el cerdito o el lechoncito puede ser tan eficiente como para, si se comiera un kilo de alimento, poder estar transformándolo en un kilo de peso. Yo también les comentaba en la parte de alimentación, en esta parte el lechón come muy poquito alimento y su consumo va a ir aumentando conforme pasan los días. Un lechón destetado puede estar comiendo alrededor de 100 gramos, 150 gramos, pero son tan eficientes que estos 100 gramos o 150 gramos los puede estar transformando en 100 gramos o 150 gramos diarios de peso en el animalito. Entonces, aquí en esta etapa tenemos que cuidarlos mucho porque es cuando son más productivos los animales. Lo que les decía, podemos tener durante estas 7 semanas de vida, podemos tener ganancias de peso de más de 450 o 500 gramos por día. O sea, puede estar ganando medio kilo por día el lechón. Si lo multiplicamos por las 7 semanas y se lo sumamos al peso al destete, pues ya estamos teniendo un lechón bastante grande y bastante fuerte. En este caso, cuando se destetan, al igual que en maternidad, las instalaciones deben de estar lavadas, desinfectadas y secas antes de ingresar a los lechones. Deben de ser recibidos a una temperatura, lo que les comentaba, una temperatura adecuada, entre 28 y 29 grados, que tengan una fuente de calor, puede ser un foco, como lo vimos en maternidad, pero puede ser también la misma paja, o sea, la misma paja, lo que yo les decía, o sea, si les van a poner como fuente de calor paja, pónganles lo suficiente como para que pueda servir como aislante del frío. Todavía necesitan una temperatura alta. No sé allá en Ciudad Fernández cómo estén las temperaturas, cómo estén amaneciendo, pero por ejemplo aquí en Querétaro podemos estar amaneciendo a 0 grados, a 1 grado. Entonces, pues necesitaríamos tener una fuente de calor para que los lechones o no se nos enfermen o se nos mueran de hipotermia. Importante, el corral deberá de contar con comederos y bebederos en buen estado. Tener las suficientes bocas de comedero, o sea, hay que procurar que tengan las suficientes bocas de comedero porque ellos vienen acostumbrados a comer todos juntos. Entonces, para que todos coman al mismo tiempo y que haya bebederos suficientes y de fácil acceso. O sea, los lechones son inexpertos, no saben qué es lo que está pasando cuando llegan a otra instalación. Entonces, pues tenemos que guiarlos y indicarles, este va a ser el lugar donde vas a tomar agua, o de aquí va a ser el lugar donde vas a comer. Entonces, el destete deberá de realizarse lo ideal a las primeras horas de la mañana para darle oportunidad de que la cerda haya comido la primera comida. ¿Esto qué quiere decir? En la última semana o en los días previos al destete, por ejemplo, en destetes de 21 días, la cerda puede estar consumiendo 10, 12, 14 kilos de alimento al día, de un alimento, por ejemplo, de un alimento de lactación. Entonces, si nosotros no les damos el alimento todo en una sola comida, yo les comentaba que hay que darles, para estimular el consumo de las cerdas, hay que dividírselos en 3 o 4 veces al día. Entonces, esto, por ejemplo, si estuviera comiendo 10 kilos de alimento, dividido entre 4, podría darle la comida de la mañana, podría ser de 2,5 kilos, ¿no? Esto para evitar el estrés en la cerda. ¿Por qué? Porque ese día quizás se quede sin comer las demás horas para también estimular y favorecer la presentación del calor.
Y también hay que asegurarnos que también el destete se haga después de que hayan amamantado a los lechones, que nos aseguremos de que la cerda se haya acostado y los cerdos hayan mamado. ¿Por qué? Porque también lo que pasa es que los lechones pueden tardar hasta 4 o 5 días por ese cambio, por ese estrés, por esa, pues no saber qué es ese nuevo alimento, se pueden tardar 4 o 5 días sin consumir alimento. Entonces, pues, por lo menos que lleven algo en la pancita en ese momento. Al momento de llegar al corral es ofrecerles un poco de alimento, enseñarles dónde está el alimento y el agua. Yo lo que les decía, o sea, los lechones son animalitos que pues llegan a un lugar nuevo y vienen todos estresados y vienen tristes y llorando. Entonces, enseñarles dónde está el alimento y el agua. Es muy importante estimular al lechón. La cerda los estimulaba hablándoles. Ese sonido de gruñidos que les comento era para indicarles que ya estaba lista la comida, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que también que asocien que cuando vamos y les servimos el alimento, es en el momento en el que tienen que empezar a comer. Aquí la alimentación debe de ser poco y frecuente. ¿Por qué? Porque es un alimento que si nosotros le damos una gran cantidad, los animales pueden incluso orinar o defecar encima de él y eso hace que el alimento se eche a perder. Simplemente con la saliva, ellos pueden estar comiendo y si se queda alimento que esté mojado, se puede fermentar y echar puede fermentar y echar a perder, porque tiene muchos ingredientes que pueden ser fácilmente fermentables. Entonces, por eso se les recomienda darles poco a poco, pero frecuentemente, o sea, irlos estimulando cada cierto tiempo para que coman. Acuérdense, lo que vimos la sesión pasada, la enfermedad del edema se puede dar, por ejemplo, en lechones que comen mucho alimento. Entonces, uno de los métodos de prevención era eso, dar alimentación poco y frecuente a los lechones, que sea un alimento de muy buena calidad. Como estamos en esta transición de que el animal viene de comer leche y está consumiendo otros ingredientes diferentes en su dieta, podemos tener muchos problemas de problemas digestivos por los cambios de alimento. No sé, asócienlo con nosotros. Cuando comemos algo nuevo, podemos tener algunos problemas digestivos, sobre todo diarreas, porque no estamos acostumbrados o nuestro organismo no está acostumbrado a ese alimento. Lo mismo pasa con los lechones. Entonces podemos tener problemas de que el cambio de alimento les provoca diarrea. Quizá no es una diarrea infecciosa, pero si no la tratamos a tiempo o no cuidamos al lechón, puede ser una diarrea infecciosa que sí nos provoque mortalidad en los animales, ¿no? Y lo que les decía, los lechones pueden tardar más de 5 días en consumir alimento. Por eso es muy importante en esta etapa, en un principio, pero sí constante en todo el tiempo, observar cuidadosamente a los lechones para ver si están enfermos, para ver si están comiendo, si están tomando agua, si están apáticos, si hay muchas peleas, qué es lo que está pasando con ellos. Y lechones que presenten alguna enfermedad deberían de recibir tratamiento específico lo más pronto posible y en el tiempo que se necesite para combatir esa enfermedad. ¿Para qué? Para que los daños o las mermas en productividad o los problemas económicos que podamos tener, pues sean menores y que que no se nos retrase tanto el animal o que no se nos muera. ¿Okay? Aquí vemos unos ejemplos de alojamiento al destete, lo que yo les decía, estos son comederos, aquí están los lechones, ya son cerditos ya más grandes, estos animalitos están más o menos como en 15 kilos, o sea, ya tienen 4 semanas después del destete, y todos están comiendo al mismo tiempo, ¿no? Hay otros que a lo mejor están por acá, distrayéndose, todo eso, pero están comiendo la mayoría de los lechones. En este caso, esta foto se las había presentado en la primera sesión. Lo que yo les decía, que este es un corral donde está la cerda, donde aquí pare la cerda y están los lechoncitos. Entonces, cuando se van a destetar, lo que se hace es sacar a la cerda y los lechones se quedan aquí. Se les pone una fuente de calor, están los comederos, pero es un lugar donde ya no se les va a mover. Sí hay que tener limpieza y hay que tener cuidado y ponerles una fuente de calor a los lechones, pero puede ser una opción.
En otros se puede recibir con paja, por ejemplo. Lo que les decía, necesita hacer una buena cama de paja para que esto les sirva como aislante, para que esto les sirva para que los lechones puedan de ahí mantener el calor. Y lo que les comentaba, ¿no? Que tengan accesibilidad a donde van a tomar agua. Por ejemplo, yo les decía, esto pues es muy útil. ¿Por qué? Porque tienen el agua disponible, pero si a lo mejor los lechones están chiquitos y no ponemos los bebederos a un tamaño donde ellos los puedan alcanzar, pues va a resultar lo mismo, ¿no? Porque pues sí tienen agua, la tienen disponible todo el tiempo, pero pues no la alcanzan. Entonces hay que tener mucho cuidado. Les vuelvo a repetir, y en cualquier animal, si no toman agua, no van a comer alimento. Entonces es muy importante, el alimento va ligado mucho con el agua. Y bueno, como conclusiones, en este caso la limpieza es muy importante, lo vimos cuando empezamos con lo de las preguntas. La limpieza durante la lactación y el destete mejora la salud y la productividad de la cerda y de los lechones. El tener limpio, el mantener limpio, el desinfectar cuando ingresa la puerca, el bañarla, todo esto nos va a proveer que tengamos una mejor salud en los animales, que evitemos la entrada de enfermedades y que pues estén mejor los cerdos. Y la supervisión continua es muy importante, tanto por los días previos al parto. Yo les decía, o sea, necesitamos ver el comportamiento de la cerda para darnos una idea si ya va a parir, y posterior al parto. Esto nos ayuda a reducir la mortalidad de lechones, tanto antes como después, porque estamos realmente supervisando el parto y porque estamos cuidando después del parto, estamos cuidando que la cerda o no agreda a los lechones o no los aplaste, o que a lo mejor los lechones se mueran porque a lo mejor no tiene suficiente cantidad la cerda de leche o no tiene leche. Y también se reducen los problemas de las cerdas, ¿no? O sea, si yo estoy viendo quizá que la cerda está dejando de comer o incluso si le tomo la temperatura, la cerda tiene fiebre, pues ya empiezo a ver qué es lo que está pasando y evito problemas posteriores. Entonces, bueno, como todas las sesiones anteriores, su tarea muy relacionado a esto, o sea, aquí ya tienen la visión del parto, de cómo hacerlo, de los manejos que tengo que tomar en cuenta o de lo que tengo que hacer en el destete, pero yo creo que aquí es muy importante que ahorita que les van a dar las cerditas, que las van a empezar a crecer y todo eso, que también ya se empiecen a imaginar dónde van a parir esas cerdas, ¿no? Porque es una de las finalidades que tenemos. Lo que vimos de manejo reproductivo, lo que vimos de la alimentación, etcétera, todo eso va enfocado a que al final de cuentas la cerda quede gestante y la cerda para, y que la cerda al parir tenga la suficiente cantidad de lechones y esos lechones los podamos destetar. Entonces, que empiecen a visualizar los corrales donde parirán las cerdas, o sea, si ya los tienen, cómo los tienen, con todo lo que yo les comenté ahorita, a lo mejor ya tienen corrales donde paren las cerdas o incluso ya hasta tienen jaulas donde paren las cerdas. ¿Qué adecuaciones o qué modificaciones les podrían estar haciendo, ¿no? Y lo mismo para los corrales donde tengamos a los lechones al destete. Hay que irnos adelantando a eso, ¿no? Les van a dar una cerdita de 30 kilos, 40 kilos y una de 20 kilos. Entonces, todavía van a faltar muchos días para que llegue a parir, pero el tiempo se va volando, entonces hay que ir viendo eso desde un principio. Entonces, no sé si tengan dudas o preguntas ahorita de lo que acabamos de ver. Bien, tenemos dos comentarios. El primero es de Maribel Rodríguez. No, perdón, ella nos hace una pregunta. Nos comenta, los lechones, el hierro que se les aplica es a los 2 o 3 días de nacido, pero ¿a qué edad se desparasitan los lechones o se les inyectan las vitaminas? Ok, gracias por la pregunta. Sí, el hierro como dice, a los primeros 3 días. ¿Por qué? Porque la leche de la cerda no está produciendo suficiente cantidad de hierro. La desparasitación, sí creo que les comenté, por ejemplo, lo ideal es hacerla en la cerda antes de que para, o sea, en el momento en que nosotros la bañamos,
en el momento en el que ya la vamos a ingresar al área donde va a parir, podemos aplicarle una desparasitación a las cerdas. Y posteriormente a los lechones, a lo mejor después de que los destetamos, podemos estarlos desparasitando. 2 semanas o 3 semanas después del destete para desparasitación de ellos. La desparasitación que estamos haciendo con la puerca, pues es para desparasitarla a ella, ¿no? Y que llegue al parto bien y limpia. Ya pasamos a la segunda. Sí. Se cortó poquito el internet ya al final la pregunta, pero al parecer ya había quedado, sí se había escuchado la respuesta. Ah, ok. Sí, la segunda pregunta. Es un comentario de lo que aprendió. Nos comenta cómo manejar que él aprendió cómo manejar el cuidado de los lechones, el cuidado de dónde deben estar, el lugar adecuado y enseñarlos a comer para que en el momento que la puerca esté criando, facilitarles en cuanto se tenga el momento del destete y que sepan ya consumir su alimento. Ok, sí, lo que les comentaba, ¿no? El hecho de a lo mejor empezarles a ofrecer el alimento desde antes para que para que lo vayan conociendo, ¿no? Ahí, no me acuerdo si les comenté, empezárselos a dar desde los 10 días o las 2 semanas después del nacimiento, y les digo, una pequeña cantidad, realmente no van a comer mucho a menos de que no tengan la glándula mamaria que les tocó o la teta que les tocó no esté produciendo suficiente cantidad de leche, el lechón va a comer más ese alimento, pero si tiene produciendo leche va a preferir eso. Entonces, qué bueno que le quedó más claro y qué bueno que ha estado aprendiendo más. Muchas gracias por su comentario. Muchas gracias. Son todas las preguntas y comentarios. Ok, entonces, bueno, pues les agradezco otra vez nuevamente estar aquí. Si se fijan, todas las sesiones que hemos visto, la idea es para que vayan hilando una con otra. Reitero muchas cosas que vimos a lo mejor en las otras sesiones, pero es eso, al final de cuentas, el producir, el criar cerdos, pues tenemos que tomar en cuenta muchos factores, ¿no? Entonces, la siguiente sesión vamos a estar viendo, va a ser el siguiente jueves. Les comentaba, los jueves van a ser ahora en febrero. Vamos a estar viendo lo que es el manejo al engorda y también vamos a estar viendo algo con respecto a cómo capturar la información, cómo llevar la información, porque al final de cuentas, si ustedes no la tienen capturada y lo pueden estar midiendo, no van a poder realmente ver qué beneficio están teniendo en los cerdos, ¿no? Entonces vamos a empezar a ver esa parte, el manejo de la engorda lo vamos a ver, realmente no es tan extenso y vamos a ver esa otra parte. Entonces, les reitero, muchas gracias por estar aquí y bueno, mi nombre es María Alejandra Pérez Alvarado y los espero la siguiente semana. Muchas gracias.